Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña. Esta semana la agenda informativa nos llevará hasta Barcelona, España, para conocer los clubes de cannabis. De regreso en nuestro país conoceremos el ciclo del agua y también los estacionamientos Patito. Yo soy Carlos Quiroz y esta semana, el 28, la agenda de Cadena 3. Comenzamos. Hoy un tema de boga es el del consumo de cannabis. Cada vez son más los lugares donde se autoriza su uso en medio de un gran debate. Por supuesto, México no escapa al tema. Tampoco la ciudad de Barcelona, donde los clubes de cannabis prosperan. En la actualidad hay más de 200 de estos clubs, frente a los 40 que existían en 2011. Esta proliferación ha hecho que turistas del cannabis elijan la capital catalana, no solo por tener el mejor clima, sino porque la relación calidad-precio es mejor en comparación con lo que se vende en los Países Bajos. Es Barcelona, la nueva Ámsterdam, un trabajo de mi compañera Pati Godoy. Una pintura holandesa de 1660 muestra a un grupo de amigos fumando marihuana en un café de Ámsterdam. Es uno de los más de 6.000 objetos que guarda el Museo del Cannabis más grande del mundo, situado en Barcelona, donde los visitantes comprueban que el consumo del cannabis no es solo un asunto de nuestros días. Explicamos un poco de dónde viene esta planta, dónde crece, las diferentes variedades. Tenemos una sala de pintura y ahí se sorprende la gente de ver que esta planta era parte del cotidiano de la gente a través de la historia y a través del mundo. Me parece que es lo que más sorprende a la gente, la utilidad de esta planta. El museo muestra los múltiples usos de la planta del cannabis, sin la cual, por ejemplo, Cristóbal Colón no hubiera podido navegar con la Santa María, un barco con cuerdas y velas hechas de cáñamo. Fue una planta presente durante toda la historia y por su prohibición no hay tanto cultivos de cáñamo en la planeta que podría usarse para hacer papel, para hacer textil, para las construcciones, para muchas cosas. Como calzado, muebles o medicamentos. Hasta mediados del siglo XX el extracto del cannabis se utilizó para remediar males como los cólicos o la tos. Abandonamos el Museo del Cannabis para ir a conocer uno de los más de 500 clubs de marihuana que existen hoy en España. Son lugares privados con acceso restringido a sus socios y que funcionan bajo estrictas medidas de seguridad. Es un espacio privado en el que solo tienen acceso los socios que previamente han tenido que ser aceptados, avalados cada uno por otro socio, mayores de 21 años, consumidores previamente, estableciendo así un círculo cerrado en el que poder consumir de manera libre y controlada, también con unos límites mensuales, límites diarios. Entonces nosotros desde la sociedad civil adoptamos este modelo para organizarnos en espacios privados y hacer compatible el derecho individual del usuario con el resto de la sociedad. En este dispensario se controla el consumo y se distribuye la marihuana que le corresponde a cada socio. Aquí también digamos que los socios tienen que identificarse para que aparte de haberlo hecho en la puerta, pues quede constancia de que no entra nadie que no sea socio. Y los socios hacen aquí la aportación según su consumo. Pueden escoger un poco la variedad que hay, de marihuana o hachís. Los socios hacen una previsión de su consumo mensual cuando solicitan entrar en la asociación como miembro, y es esa previsión la que justifica lo que la asociación cultiva. Para poder funcionar, las asociaciones de cannabis se amparan en el derecho al autocultivo. En España está penalizado el tráfico de esta hierba, pero no su consumo privado y colectivo. En los últimos años, lugares como este han aflorado a velocidad de vértigo en ciudades españolas como Barcelona, Madrid o Bilbao. Este auge ha abierto un debate sobre la pertinencia o no de regular esta clase de establecimientos. Creemos que es momento de dar un empujón y que el debate surja, salga a la calle y llegue a los parlamentos y puedan crearse políticas diferentes. Es lo mismo que defienden en otro club de marihuana, uno de los más antiguos de España.
Se llama La Maca y está ubicado en este edificio de viviendas de Barcelona. Los socios llegan aquí, ven la carta de lo que hay. Una vez han pagado y han retirado la hierba de cannabis, firman el libro y lo que han retirado de su cosecha se hace constar en un archivo informático. Y así siempre queda el día, el nombre, los gramos que se llevaron y la firma de la persona que lo hizo. Y hay un control absoluto de la sustancia. Control. Esa es la palabra clave para entender estos clubes de cannabis que por una parte reivindican los derechos de los consumidores y por otra plantean un modelo alternativo. Las asociaciones se crean con la idea de poner en práctica un modelo, pero con la idea de reivindicar los derechos de los usuarios de cannabis. Y al mismo tiempo de poner en relevancia que las políticas actuales de drogas han fracasado. Y por eso desde las asociaciones se defiende que este tipo de iniciativas ayudan a destruir el mercado de las drogas y todas sus violentas consecuencias. Cuando tú compras un gramo de algo ilegal en el mercado negro, estás fomentando la violencia a productores, estás fomentando las mafias armadas, la corrupción. Obviamente eso hay que cambiarlo, pero hay que cambiarlo con mucho cuidado de no confundirnos con el enemigo, ¿no? ¿Y quién es el enemigo? Aquí tienen claro que el enemigo es la mafia que domina el mercado global de las drogas ilícitas como la marihuana y que la única solución pasa por el consumo regulado. Tardaremos muchas décadas en cambiar todo esto y lo que esperamos es que cuando giremos la vuelta atrás veamos el prohibicionismo como un gran error que cometió la humanidad y que supimos cambiar desde la base social. Y con esa idea trabajan en los clubes de cannabis para que carteles prohibicionistas como estos sean en unos decenios solo curiosidades de museo y recuerdos de un debate sobre la legalización de la marihuana que se extiende por todo el mundo, desde Uruguay a Denver, pasando por México y España. Agencias de turismo de cannabis obtienen la mayor parte de sus solicitudes de ingreso mediante la publicidad de sus servicios en los foros y sitios web internacionales. Hay un beneficio decente en el negocio, ya que los clubes pagan por cada nuevo integrante. Se trata del nuevo negocio, un negocio en expansión. Sin embargo, de acuerdo con algunas fuentes de noticias, el Parlamento español se prepara para presentar algunas medidas en los primeros meses de 2014, como son limitar el número máximo de miembros de cada club, establecer una edad mínima para los miembros y a través de la transparencia eliminar la especulación económica sobre estos clubes. El ciclo del agua es muy diverso en nuestro país. El líquido se obtiene y distribuye de formas y métodos distintos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Hay personas que poseen cierto conocimiento sobre cómo es que el agua se extrae. Sin embargo, la mayoría de la gente no tiene una remota idea del valor del agua. Incluso es mal utilizada y desperdiciada deliberadamente. Nuestro país está dividido en 3 grandes áreas. La parte sur con amplia disponibilidad de agua, la zona centro con algunas carencias y la norte con serios problemas de agua. La reflexión es que cada vez hay menos agua y la que queda se está contaminando. Es lo que nos refiere el ingeniero Olivares de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, ANEAS. Hoy por hoy los servicios de agua en un 80% se obtiene la disponibilidad de fuentes subterráneas y eso no está nada bien porque hemos agotado el agua rodada, los mantos inmediatos, como es el caso de arroyos, ríos, lagunas, y estamos atacando una parte que desconocemos, que son el agua subterránea, los mantos freáticos. Paradójicamente, el norte de México, donde se genera el 60% del Producto Interno Bruto Nacional, vive un déficit importante de agua. Parte de la abundante cantidad de agua que hay en las cuencas del sur se ha trasvasado a las cuencas del norte, pero no ha resultado suficiente, pues el procedimiento es muy caro. El costo real de producción para el suministro del agua está sobre los 14 pesos por un tinaco de 1 metro cúbico al que le caben 1,100 litros. No obstante, en México, el mismo contenido del tinaco fluctúa en 8 pesos,
por lo que se considera que hay un desbalance para el cobro del agua. No solo hay sectores de la población que, por cierto, tienen el gran privilegio de tener acceso al recurso y que no lo pagan, sino que también nos enfrentamos al tema, y autoridades que no lo cobran, por cierto, nos enfrentamos al problema y al reto de que las tarifas, los precios del agua, los costos que todos como usuarios estamos pagando no reflejan los costos reales, que entre otras cosas implican que difícilmente se puede tener viabilidad financiera en los servicios públicos de agua, en la posibilidad de dar mantenimiento a las redes, en la posibilidad de crear nueva infraestructura para llevar agua a todos esos segmentos de la población que mencionas bien, que no tienen acceso al agua, que por cierto en general están ubicados en las zonas periurbanas y en comunidades marginales en ámbitos rurales. No en todos los estados y municipios se maneja la misma tarifa. Depende de la accesibilidad, la infraestructura, la cercanía con las fuentes de abastecimiento. Los esfuerzos de los operadores que brindan el servicio hidráulico es enorme, y aún así, todavía hay gente pobre sin agua o habitantes de clase media con carencias que se han vuelto ya una costumbre. Un ejemplo del afán por llevar agua a los domicilios del Distrito Federal es el sistema Lerma. Este complejo traslada diariamente millones de metros cúbicos y la ramifica hasta bombearla a cada casa, a cada oficina, a cada escuela, a cada hospital, a cada plaza comercial y demás condominios o inmuebles públicos y privados. Bueno, en la Ciudad de México el agua viene de la cuenca del Lerma, viene desde cerca del Valle de Bravo, donde se entuba y pasa por diversos procesos de depuración hasta que llega a la red de distribución en el DF, y así es como llega a las casas aquí en el DF, no sé. El Estado de México tiene mucha agua y por eso el Distrito Federal se nutre de ella. Desde Lerma, cerca de Toluca, el agua baja por gravedad y llega a estas instalaciones hidráulicas localizadas en la zona poniente y que la conducen hacia la capital. Las obras hidráulicas de este lugar, en Huixquilucan, Estado de México, se llaman Caída El Borracho. Es uno de los canales más importantes que llevan agua a gran parte del Distrito Federal. En estas llamadas caídas, se construyen escalones para que el agua que se aproxima por gravedad no llegue de golpe a la Ciudad de México, sino ya un tanto disminuida en su fuerza. Llevan una intensidad de 5 metros por segundo. Pero si estos escalones no existieran, el agua se vendría agolpando sin obstáculos a 100 metros por segundo, lo que sería una presión y rapidez similar a un auto de carreras que va a 360 kilómetros por hora aproximadamente. Esta caída se construyó en el año de 1944 y recibe agua que llega extraída de los mantos acuíferos y pozos para el consumo de los capitalinos. Después de bajar cientos de escalones que le quitan impulso, el agua se escapa por un oscilador a donde cae, que es un agujero grande, donde el agua se remansa y viaja por el acueducto. El fluido viaja por una maraña de ductos hídricos que están colocados debajo de la ciudad. La red de conducción utiliza tuberías de 16, 20, 36 y hasta 48 pulgadas, es decir, cilindros medianos y otros hasta del tamaño de un camión de carga. Conforme van entrando a la zona urbana, luego se convierten en pequeñas líneas de distribución de 4, 6 y 8 pulgadas, que son las que finalmente se conectan con las tomas de los edificios. Las tuberías están hechas de acero, concreto preesforzado, de polietileno de alta densidad, asbesto o fierro fundido. Desde este sitio se raciona el agua a delegaciones de la zona centro como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Azcapotzalco, Coajimalpa y la zona norte como Gustavo Amadero, y a otros puntos al sur como Tlalpan, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. El agua en bloque hace su arribo directo a la cámara alta y a la cámara baja del sistema de aguas de la Ciudad de México. Se encuentran en la segunda sección del bosque de Chapultepec, frente al Museo Tecnológico de la Electricidad. El líquido se almacena en los tanques de Dolores, que son 4 de 50 millones de litros cada uno. Encima de la cámara alta está el Museo Jardín del Agua,
obra encabezada por el ingeniero Eduardo Molina cuando en 1956 fue nombrado director de introducción de las aguas del río Lerma a la Ciudad de México. Un lugar atractivo para turistas que guarda valiosos murales de Diego Rivera. En la cámara baja se encuentra esta edificación con válvulas que dirigen el agua. La ubicación en Chapultepec de estas instalaciones es clave. Yo creo que era un sitio donde se permitía tener tanques de esta capacidad con estas dimensiones, además de la altura a la que están ubicados. Nos permiten mantener cierta carga, es decir, cierta presión en las líneas que van hacia la zona centro de la ciudad. En total son 62 kilómetros que recorre el agua desde Lerma hasta la Ciudad de México. En el Distrito Federal hay cerca de 800,000 personas que reciben de manera deficiente el servicio y mucha de la que la recibe bien no la cuida. Entonces, a lo mejor la familia es gente que sabe cuidar el agua, que la cuida, que consume, por decir algo, 25, 30 metros cúbicos al bimestre, pero a través de la fuga se le pueden ir otros 60. Y entonces es cuando empezamos a revisar y generalmente de cada 10 casos que nos presentan alguna queja por altos consumos, 9 de ellos se deben a fugas internas en los domicilios. Sobre todo concientizar, ¿no? Porque he visto gente que toma la manguera y lava los coches, lava la banqueta, lava la calle y bueno, ser más conscientes, ¿no? Los especialistas aseguran que actualmente se debe renovar el 40% de las redes de distribución. Dicen que es necesario contar con organismos descentralizados y personal con oficio. En los cuales no tenga tanto que ver o tanta decisión el presidente municipal. Necesitamos un operador que sepa sobre el tema. Cada 3 años cambian a los presidentes municipales y casi cada año y medio cambian al director de un organismo porque este director no necesariamente conoce sobre la materia. Necesitamos poner en línea y en sintonía a los alcaldes para que si desconocen la materia hagan caso a los expertos. Especialistas están ansiosos de poder participar pronto en la discusión del Plan Nacional Hídrico que tiene por objetivo, entre otros, perfeccionar y optimizar el ciclo del agua en México. El marco jurídico, en realidad, obviamente referido al sector del agua, está ampliamente rebasado, tiene mucho tiempo, tiene muchas lagunas, muchas contradicciones y en nuestra opinión de entrada es muy positivo que se esté planteando estas nuevas reglas bajo las cuales se estará administrando el agua del país. Alrededor del 50% de la población mexicana no paga el agua o se encuentra en morosidad. Es la realidad del agua en el mundo. A pesar de que es un elemento vital para sobrevivir, es poco valorado. Raspones, abolladuras, mal servicio, robos, lugares fuera de la ley. Nadie se hace responsable. Es el común denominador de los estacionamientos denominados como patito. Seguramente usted ya ha pisado alguno de ellos. De acuerdo con datos, por cada estacionamiento formal en el país hay 7 irregulares y al menos 50 franeleros. Otro de los problemas que enfrentan los automovilistas en esta selva de asfalto son los estacionamientos irregulares, un trabajo de mi compañera Laura de Pablo. Para buscar un lugar donde estacionarse aquí en la Ciudad de México, el dolor de cabeza es la falta de espacio, lo que lleva de la mano el abuso de los lugares públicos empleados por particulares como cajones donde dejar los autos. Sin licencia de funcionamiento ni de uso de suelo, operan en la irregularidad. Los estacionamientos tienen el mismo tratamiento que un establecimiento mercantil. Deben de cumplir en primer lugar con el uso de suelo que lo otorga la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y posteriormente los mismos pasos para abrir cualquier negocio, ¿no? Que es a través de la delegación política. Las zonas del centro, la colonia Roma, Condesa, Polanco o Coyoacán son las áreas de mayor concentración vial y falta de espacios, por lo que también proliferan los lugares al margen de la ley. Muchos de ellos, lotes y terrenos. Mira, el tema de los estacionamientos en la Ciudad de México es una falta de planeación, es uno de los tantos problemas del desarrollo urbano de la ciudad. No se previó y ha crecido de una manera irregular. Hay sobreventa de espacios de estacionamiento. Esto es como en los aviones, ¿no? Te venden varias veces el mismo
lugar el mismo asiento, pues aquí venden varias veces el mismo cajón. Entonces lo que sucede es que se va generando una saturación de vehículos. Y así le sucede a Hilda. Vive en la colonia Roma y a pesar de que ha estado esperando hasta 1 hora 20 minutos para estacionarse, es reacia a dejar su auto en pensiones improvisadas de la zona, muchos de ellos sin los permisos debidos. Si traigo mi carrito, pues tengo que estar buscando, pues hacer conciencia, ¿no? Y cuando es de día, que sé que voy a regresar pronto, se quede estacionado y me voy en transporte público. Los casos de abuso llegan al extremo. Inclusive en pensión, pasó en una ocasión y a otras amistades que por la noche se llevaban el carro y era una pensión pagada. Entonces se dieron cuenta que los jóvenes en la noche se iban de fiesta y traían el carro, como a las 5 o 6. Son graves problemas, ¿no? Graves problemas de edificios y construcciones y qué pasa con el estacionamiento. Mientras la acompañamos en un recorrido por su colonia, vemos más ejemplos del mal uso de los lugares públicos. Por ejemplo, ahora estamos muy claros, yo era de ellas, que la banqueta se estaba obstruyendo obviamente más adelante, pero si no hay marcas ni rampas, se quedaba uno justo atrás, ¿no? Pero ahora con aquello nos educan y nos dicen, no, de aquí para acá te llevo, ¿no? Y supuestamente iba a haber multas fuertes. Se habla a vialidad para las grúas, pero hay arreglos en los restaurantes y no los tocan. ¿Y por qué si alguien viene y se para con premura, se lo llevan? Sin salirnos de la colonia Roma, las quejas de los usuarios sobre el trato que se les da en estos estacionamientos continúan. No se da abasto y luego los maltratan o luego lo dejas ahí y lo estacionan afuera, en las entradas. Pues eso, y aquí a la vuelta igual. Otra de las zonas de gran congestionamiento vehicular y por tanto de necesidad de estacionamientos es la delegación Miguel Hidalgo. En concreto, en Polanco se detectaron 10 inmuebles dedicados al servicio de estacionamiento público con irregularidades en el arrendamiento de cajones y en la documentación necesaria para operar. Ahí ha habido hasta 500% de sobreventa. El funcionamiento irregular también consiste en que para prestar servicio a otro establecimiento mercantil como restaurantes, los operadores emiten cartas falsas de arrendamiento a sus clientes, es decir, cartas que en realidad nunca fueron certificadas. En la colonia Condesa encontramos muchos lotes como este, en medio de edificios usados como estacionamientos. Algunos dicen ya regulados ante la necesidad de espacio. Ha habido protección civil, de hecho las rayas bien pintadas, extinguidores, tarifa que esté visible, o sea todo debe estar en orden para que no vayan a clausurar el estacionamiento. Lugares así cobran en promedio 25 pesos la hora al fin de semana. Le caben alrededor de 20 autos, que suelen ser los que ingresan al día, cifra que se incrementa a 50 los fines de semana. Aún así, dice que el movimiento ha bajado desde que proliferan los parquímetros. Hay mucha molestia de los vecinos de lo de los parquímetros porque no hay tolerancia. Si les pasa un minuto les ponen la araña. Y hay mucho problema con los muchachos de los parquímetros, que les ponen la araña y parece que ellos se llevan hay una comisión para ellos. Los usuarios acaban aceptando la situación y dicen que no les queda otra más que dejar sus vehículos en estos lugares. 2 veces a la semana, en un promedio de 3 a 4 horas. Normalmente vengo los viernes, lo meto aquí porque no hay un lugar donde poder dejarlo. Falta de estacionamiento, tengo que estar dando muchas vueltas y vueltas hasta que encuentre un lugarcito, si es que lo encuentro. Por cada estacionamiento formal en el país hay 7 irregulares y al menos 50 franeleros, lo que supone una fuga de ingresos para los gobiernos locales, inseguridad para el patrimonio de los usuarios y competencia desleal para las empresas que cumplen con la legislación vigente. En México, según la OCDE, existe un déficit de estacionamientos porque los inversionistas carecen de estímulos para decidirse por un negocio en el que deben invertir entre 12 y 19 mil dólares por cajón, frente a opciones más rentables como oficinas o vivienda. Ese es el problema, la mucha demanda que hay de estacionamientos y la poca oferta que hay. Y por eso toman esos predios como para poderlos tomarlos como estacionamientos irregulares, porque en algún momento pudiera hacerse, ¿no? Pero bueno, ya sería cuestión de normatividad. A mí lo único que me preocupa de ahí es el maltrato al automóvil o que me roben algo que esté por ahí, que se dé el caso. Pero pues son soluciones.
Otros dejan el auto en la calle porque además de que los lugares para estacionarse escasean, los que hay ya son costosos, hasta 2,000 pesos al mes. La colonia tiene muchos edificios y que no tienen todos estacionamiento para los autos, entonces se convierte en un problema. Y también el caso de los restaurantes y las cantinas que utilizan las calles para estacionar los autos, entonces con los acomodadores también es un problema, son muy agresivos. La Procuraduría Federal del Consumidor ha colocado sellos de suspensión e inmovilización en 87 estacionamientos públicos del país por diversas violaciones a la normatividad vigente. El organismo señala que en lo que va del año ha realizado 271 visitas de verificación, la cual dio como resultado la colocación de 63 sellos de suspensión por no acreditar que cuentan con seguro para automóviles, por no exhibir tarifas o por no entregar comprobantes, entre otras irregularidades. Asimismo, impuso 24 sellos de inmovilización en estacionamientos que no contaban con la calibración anual obligatoria en los instrumentos de medición de tiempos. Prácticas comerciales que terminan siendo abusivas. Falta de determinación por parte de las autoridades que deja en la indefensión a esos, ellos que tienen que pelear en esta jungla de ciudad por un lugar preciado. De esta manera hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.